Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. El día de hoy he decidido hablar acerca de un campesino peruano durante las décadas de 1960 y 1980. Un tema bastante interesante que he decidido dar a conocer en este pequeño video y en este pequeño resumen que he decidido hacer el día de hoy. Así que espero que el video sea de su agrado. Es más, en este video también hablaremos acerca de algunos acontecimientos que pasaron durante las décadas de 1960 y 1970. Acontecimientos que serán importantes para el desarrollo de lo que va a ser la tortuosa y dolorosa década de 1980, con el terrorismo y todo ello, la hiperinflación del primer gobierno aprista y todo ello. Pues ahora veremos lo que pasó durante las décadas de 1960 y 1980. Así que acompáñenme en el video de hoy. Espero que el video de hoy sea de su agrado. Comencemos. Bueno, para hablar de las décadas de 1960 y 1980 en el Perú, debemos decir de que en esas épocas en el Perú, en las décadas de 1960, se vivían tiempos de muchos cambios. Se venían tiempos de muchos cambios en el Perú. Era una época también de mucha crisis política e inestabilidad interna dentro de la sociedad peruana, ¿no? Había crisis social y crisis política, sobre todo durante parte del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Comenzamos la década del 60 con un golpe de Estado orquestado en 1962 por el general Ricardo Pérez Godoy, que iniciaría en el Perú una etapa conocida como la Junta de Gobierno de 1962 a 1963. Es una junta militar que va a durar un año, en los cuales vamos a tener como gobernantes a dos personajes, Ricardo Pérez Godoy en un inicio y luego a Nicolás Lindey López. El inicio de 1960 en el Perú, la década de 1960 en general, fue una época llena de bastante inestabilidad y bastante crisis política, sobre todo durante el primer gobierno de Belaúnde, como ya digo, por lo que se vio durante ese gobierno, ¿no? La famosa alianza APRA-1, Unión Nacional Odrista, que prácticamente volvió ingobernable al gobierno de Belaúnde. Un gobierno que fue un gobierno abiertamente débil y que no cumplió muchas de sus promesas de campaña, como el dar la reforma agraria o el solucionar el problema con la IPC. Todo esto traerá consecuencias más adelante. Bueno, en lo que respecta al campesinado peruano de aquellas épocas, 1960, 1970, debemos decir de que a nivel internacional se estaban dando algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, en 1959 se daría la Revolución Cubana, que causaría un gran impacto en la generación joven de aquella época. Muchos verían esa revolución como un gran acontecimiento y tratarían de imitarlo con distintos grupos que van a ir emergiendo en esta parte del continente, ¿no? Que van a ir surgiendo con el paso del tiempo. El Perú no fue ajeno a esa inspiración de revolución cubana, ¿no? Ese modelo de imitación de la guerrilla cubana, ¿no? Que había sido implementada durante la revolución de 1959, cuando los hermanos Castro, en compañía de el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrocaron al gobierno de Fulgencio Batista. Esta revolución cubana causó un gran impacto en la generación joven de aquella época. Muchos intelectuales de aquella época verían esta revolución como la gran oportunidad de tomar el poder por las armas, ¿no? Una oportunidad de poder dar inicio a una nueva época de revolución armada. Y es por ello que la revolución cubana cobró mucha importancia, sobre todo en esta parte del continente. La parte del continente sudamericano es una parte donde la revolución cubana llegó bastante fuerte. En el Perú tuvimos el primer caso de levantamientos insurgentes y grupos pequeños subversivos. En la década del 60 vamos a tener el caso de las guerrillas del MIR y el ELN. Las guerrillas del MIR, que fueron fundadas por el ex militante aprista Luis de la Puente Uceda. Este militante aprista, que había renunciado al partido luego de la alianza que había tenido Víctor Raúl Aya de la Torre con
el jefe del partido Unión Nacional Odrista, que era precisamente el general Manuel Odría. Todos sabemos de que el APRA y los odriistas no se llevaban para nada bien, pero en las elecciones de 1962 estos dos personajes terminaron por aliarse, lo que ocasionó que muchos apristas se decepcionaran, ya que en esa época, pues en su época del llamado y denominado Ochenio de Odría, Odría se dedicó prácticamente a cazar a los apristas. Imagínense en esa época ser un aprista y ver cómo pues el líder máximo de la época aprista termina aliándose con su peor enemigo. Eso fue un duro golpe para muchos militantes apristas antiguos, y por lo cual muchos militantes confesos terminaron por salirse del partido, ¿no? Aparte también se había dado el pacto de la convivencia en el 57 entre Prado Ugarteche y Víctor Raúl Aya de la Torre, y bueno, pues todo eso también. Pero aunque no lo crean, las revoluciones que pasaron a nivel internacional, llámese como la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, o también ya, por ejemplo, la división del comunismo internacional, la división entre Pekín y Moscú, la pelea interna entre moscovitas y pequineses, prosoviéticos contra prochinos, todo eso prácticamente pasó desapercibida por la población peruana, más específicamente por el campesinado peruano. Y aquí es donde va a entrar el campesino de la década de 1960 y 1980. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el campesinado de aquella época prácticamente vio pasar como seres desapercibidos a estas pequeñas guerrillas insurgentes, a estos pequeños grupos subversivos que surgieron en un primer momento? Claro, porque después del ELN y el MIR, después de estas pequeñas experiencias, vamos a tener en 1980 el surgimiento de uno de los grupos más nefastos que va a tener el Perú, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA. Pero antes de estos grupos, para ser exacto, 20 años antes o 19 años antes, tuvimos un episodio algo similar. Estas pequeñas guerrillas, como ya dije, que eran de tendencia o de vertiente cubana, es decir, estaban inspirados abiertamente en lo que había sido la Revolución Cubana. Incluso Luis de la Puente Uceda había ido a ser entrenado y adiestrado con entrenamiento militar cubano para liderar a su supuesta revolución del pueblo. Sin embargo, estas guerrillas, como ya dije, pasaron desapercibidas por el campesinado peruano. El campesinado peruano de aquella época prácticamente pasó aislado de todos estos acontecimientos internacionales que para muchos sí son importantes, pero para esa época, para el campesino de aquella época, pues no era importante una revolución armada. El campesinado de 1960-1970 no estaba interesado en sumarse a un levantamiento insurgente, mucho menos de izquierda o de comunismo. El campesino de aquella época, el campesino peruano de aquella época no sabía nada de lo que era el revisionismo, el estalinismo, el maoísmo, peor el castrismo, no sabían nada del Che Guevara o la Revolución Cubana, la Sierra Maestra y todo eso. Tampoco sabían nada de comunismo internacional, moscovitas, pequineses, no conocían absolutamente nada de eso. Y es por eso que en muchos casos estos campesinos terminaron por ignorar a estos movimientos de izquierda insurgentes que prácticamente pasaron desapercibidos por toda la población. Eran completamente rechazados por la población campesina de la época. Una población campesina que sí estaba dando algunas protestas y manifestaciones por el tema de la reforma agraria, la repartición de las tierras entre los campesinos. Esto era una propuesta que ya venía, no solo, bueno, porque cuando se habla de reforma agraria solemos hablar del general Juan Velasco Alvarado y que él dio la reforma agraria y otras reformas, pero la verdad es que la reforma agraria ya era un proyecto que se venía a venir antes de Velasco. Velasco, si bien es cierto, dio la reforma agraria, esa propuesta ya se venía desde la década del 50. Incluso durante la época del gobierno de Prado Ugarteche, en su segundo gobierno, se crea el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, que era una especie de preparación un instituto de preparación y educación para que los campesinos sean pues educados, ¿no? Que sean educados en temas administrativos, temas de suministros, cómo administrar su dinero, cómo administrar sus tierras y todo ello, ¿no? Para que sepan pues
de comercio, todo eso, ¿no? Eso es lo que se crea en 1957, el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, que serviría pues para lo que sería años después la reforma agraria. Sin embargo, la reforma agraria no estaba siendo, era una propuesta que ya se tenía, pero que no se podía realizar. En el gobierno de Belaúnde, Belaúnde había propuesto como una de sus primeras medidas de campaña o promesas de campaña dar una reforma agraria. Sin embargo, debido a esta debilidad de su gobierno y debido a la alianza entre apristas y odristas, pues el gobierno era inestable y era pues prácticamente inviable hacer una reforma o hacer varias reformas en esas condiciones, teniendo tanta oposición en el Congreso. Y es por ello que Belaúnde pues no pudo hacer muchas de sus propuestas hechas en campaña. Su gobierno era abiertamente débil y la oposición era demasiado fuerte. Todo esto ocasionó pues de que dentro del Perú haya una crisis. Como ya dije, el campesinado peruano de aquella época no estaba interesado en una revolución armada o en una rebelión de escalas altas. Simple y llanamente estaban preocupados porque se dé la reforma agraria. El campesinado peruano, como ya dije, en esa época no sabía nada de revisionismo, ni de comunismo, ni de maoísmo, estalinismo, menos de castrismo, de revolución cubana, no sabían absolutamente nada de eso. El campesinado de la época prácticamente vivió aislado todos esos acontecimientos que pasaron en el mundo en aquella época, no en aquella década, de lo de la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam o la Guerra Fría, que estaba en ese momento en su máximo apogeo durante la década del 60. Con Velasco ya se da la reforma agraria. Ahora, debemos decir que cuando Velasco da la reforma agraria, debemos aclarar de que la reforma agraria que da Velasco es en sí demasiado drástica. No fue una reforma no fue una reforma tan bien hecha, ya que la reforma agraria de Velasco fue demasiado radical, arrasó con todo prácticamente Velasco. Aunque pues ahora está esta famosa frase que dice que si Velasco odió al Perú o no. Bueno, eso depende del punto de vista en que lo vea cada quien. Lo cierto es que la reforma agraria se tenía que dar sí o sí, ya que al ver lo que había pasado en Cuba y al ver que se estaban dando estos movimientos pequeños insurgentes que habían sido derrotados de manera rápida por el ejército peruano, se tenía un temor dentro del gobierno de que en el Perú se pudiera dar algo así como en Cuba, un levantamiento armado así tipo Cuba. Entonces, para evitar esto ya era necesario dar las reformas que estaba pidiendo el campesinado, acabar con el gambonalismo y con el latifundismo de los terratenientes. Y es allí donde entra Juan Velasco Alvarado, ¿no? En 1968 le da el golpe de estado a Fernando Belaúnde Terry por el famoso escándalo de la página 11 y termina comenzando su gobierno, ¿no? Con el famoso plan Tupac Amaru, el plan de la reforma agraria, el Día del Campesino y todo ello. Ahora, Velasco también tergiversó muchas cosas de la historia peruana, ¿no? A tal punto de que heroificó o mitificó hasta cierto punto la figura de Tupac Amaru II, ¿no? Imagínense todo eso, ¿no? Bueno, durante la década del 70 también fue una época de mucha crisis, ¿no? El gobierno de Velasco, pues si bien es cierto, invirtió bastante en lo que fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? En esa época pertenecimos a los no alineados, imagínense. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas llega a su fin en 1980. En esos años se van a dar las elecciones para dar paso a la democracia de nuevo, ¿no? Recordemos que habían pasado ya 12 años de gobierno militar y la ciudadanía ya pedía elecciones libres. Ahora, cabe resaltar de que Velasco no fue el único gobierno de la época que dio reforma agraria. Para entender la reforma agraria tenemos que entender el contexto de la época en la que se está dando, ¿no? Eran épocas después donde se estaban dando muchas manifestaciones en el interior de respectivos países, ¿no? El pueblo estaba pidiendo reformas que ya eran necesarias, ¿no? Para mantener la estabilidad dentro del país, en el interior del país.
Por ejemplo, en Ecuador, el presidente de aquella época, que curiosamente también era militar, eran épocas también de muchas dictaduras militares, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, Rodríguez Lara dio reforma agraria. eh, en Chile, Salvador Allende, que era un gobierno abiertamente de izquierda, también dio reforma agraria. Y si tenemos que hablar del Perú, Velasco también dio reforma agraria, ¿no? Y todo ello, ¿no? La repartición de tierras hacia los campesinos. Pero ninguna reforma de las que he mencionado fue tan drástica como la que dio Velasco. Bueno, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas llega a su fin con el gobierno de Morales Bermúdez, un gobierno que fue pésimo, un gobierno lleno de paquetazos, subidas de precio, huelgas, protestas, manifestaciones en contra de la dictadura de Bermúdez, ¿no? Marchas en contra de la dictadura de Bermúdez, paros nacionales y todo eso. Por todo eso se caracterizó el gobierno de Bermúdez, que ya se veía que ahí había una crisis económica bastante fuerte que se va a acrecentar en el gobierno de Belaúnde y en el gobierno de Alan García. Llegamos a 1981, gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y aquí sabemos que pasa el incidente de Chusquis, donde aparece por primera vez de forma armada Sendero Luminoso, que con ese accionar y con colgar perros en las calles, con un letrero que decía Ten Xiaoping, ¿no? Este famoso personaje chino que era acusado de revisionista, traidor, ¿no? Con una palabra oes, ¿no? Una palabra ofensiva, ¿no? Un letrero, perros colgados, imagínense, ¿no? Amanecer en una calle y estar ahí asustado, sorprendido, viendo pues cómo estos perros habían sido colgados en los postes, en toda la calle, con este letrero, ¿no? Que estaba como que dando un mensaje al Estado de que había iniciado la caótica y perversa lucha armada de un movimiento abiertamente errado y dogmático que lo era pues Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era un grupo pues erradamente dogmático, que pues más que seguir una ideología parecía que seguían una especie de religión encarnizada en la figura de representada en la figura de Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo y todo ello. Pero lo más curioso es que Abimael Guzmán, a pesar de que este movimiento de Sendero Luminoso era abiertamente dogmático y hasta abiertamente radical y drástico, ¿no? Lleno de extremismos, y que veían prácticamente a Abimael como un dios intocable, ¿no? Porque la figura del era como un dios, pues, ¿no? Era como una especie de líder máximo, ¿no? Encarnada en la figura de, pues, el presidente Gonzalo, que lideraba esta supuesta rebelión armada, que pues prácticamente ya era un movimiento inútil, algo que no iba a funcionar, algo que ya era inviable en una época en la que ya la Guerra Fría estaba llegando a su fin, teníamos un gobierno democrático, que era el gobierno de Belaúnde, y todo ello, ya el hablar de una rebelión en ese momento ya era algo prácticamente nulo. Y es por ello que Sendero Luminoso también pasó desapercibido dentro de la política, dentro del campesinado peruano. El campesinado peruano no hizo caso a Sendero Luminoso. Prácticamente pasaron desapercibidos también por allí. En el sentido de que los campesinos pues no entendían nada de las pintas que hacía Sendero Luminoso en las paredes, ¿no? Esto de la hoz y el martillo, o hablar, por ejemplo, de un chino revisionista traidor, hablar de los movimientos como que ellos eran el verdadero comunismo y que iban a llevar al máximo esta supuesta revolución. No entendían nada de ello, ¿no? No entendían nada de maoísmo, no entendían nada de revisionismo ni comunismo. Recuerde que el campesinado peruano de la época había vivido prácticamente aislado todo ese tiempo, y es por ello que no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando en ese momento, y es por eso que también se dan estos arrasamientos en contra de estos pueblos. Fue una época bastante caótica, bastante nefasta, donde se vieron grandes masacres. Lamentablemente, los más afectados fueron el pueblo y el campesinado de las provincias del interior.
todo esto se vio, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto debemos decir de que pues Abimael Guzmán tenía una especie de visión algo errada de lo que iba a ser su supuesta rebelión armada. Porque él creía, como él, Abimael Guzmán, cuando él tenía 29 o 30 años, en 1965 había viajado a lo que era China maoísta. Aunque no vio de cerca a Mao Zedong, sí lo vio entre la multitud, y logró estar un tiempo viviendo en China maoísta. Como dato adicional, su esposa, su primera esposa Augusta Latorre, y sus suegros eran también de ideología maoísta. Entonces allí ven, ¿no? Abimael logra hacer este viaje a China maoísta, es partícipe de esta división que hay dentro del Perú entre los comunistas, ¿no? Entre los prosoviéticos y prochinos, ¿no? Moscovitas y pequinenses, ¿no? Ellos, Sendero Luminoso primero comienza como un pequeño grupo, algo ignorado por otros grupos políticos de izquierda más grandes. De hecho, había un partido político que estaba en ese momento, que era Bandera Roja. Y Sendero Luminoso, para los que no lo sepan, es una incisión dentro de Bandera Roja. Es una de las tantas facciones que tiene Bandera Roja, que se termina separando, ¿no? En el 64 se declaran maoístas y Sendero Luminoso es cerradamente maoísta. En su visión errada, en su visión equívoca, ¿no? En esta visión algo errónea que tenía Abimael Guzmán, él creía que iba a ser pues como la rebelión china, ¿no? Que el campesinado peruano iba a ser como el campesinado chino, como que las selvas, ¿no? Que las montañas peruanas de los Andes iban a ser como las selvas, donde van a combatir a ese Estado peruano opresor y hacer todo eso, pero en realidad estaba todo alejado de la realidad. El campesinado peruano no era igual al campesinado chino. Nada era igual a lo que había pasado en la China maoísta. A pesar de que Abimael Guzmán tenía esta idea equivocada de que su rebelión iba a ser tan grande como la que hizo pues Mao Zedong, ¿no? Con esto de luchar, de batir el campo, todo eso, pues era algo completamente errado. El campesinado peruano no era igual a lo que se vivía en China. Pero igual Abimael Guzmán tenía esta idea equivocada, ¿no? Esta idea errónea de que iba a ser así como en China, ¿no? Donde él comparaba las selvas chinas con las grandes, pues las sierras del Perú, ¿no? Que las montañas peruanas iban a ser su gran bastión de rebelión contra el Estado opresor y todo eso, y que el campesinado peruano se iba a sumar contra a su rebelión para poder liberarse de un estado opresor y nefasto, ¿no? Incompetente, mediocre. Sin embargo, todo era equivocado, era erróneo. El campesinado peruano nunca se interesó por una rebelión armada, nunca se interesó por un levantamiento de dichas características. Estuvieron más preocupados en esa época por su reforma agraria que por una rebelión armada. Y eso en cierta parte es una bendición para el Perú, ¿no? Que el campesino no haya aceptado esta rebelión absurda de parte de un grupo dogmático y nefasto como lo fue Sendero Luminoso. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen de que la reforma fue mal hecha, la reforma agraria. Pero el historiador Antonio Zapata nos tiene una visión algo más, quiero decir, coherente con respecto a lo que fue Velasco para el Perú. Antonio Zapata nos dice de que si bien es cierto, Velasco dio mal la reforma agraria o hizo algunas cosas mal, porque por ejemplo en la reforma agraria hubo corrupción de parte de las cooperativas, lo cierto es que al dar la reforma agraria ya prácticamente el campesinado no le interesaba nada más. ¿A qué quiero llegar con esto? A que por ejemplo si Velasco no daba la reforma agraria, tal vez allí Sendero hubiera cobrado más fuerzas años después. ¿Por qué? Porque al Estado peruano, al ver que el Estado peruano no daba la reforma agraria, el campesinado peruano se hubiera sentido algo así como que traicionado por su Estado. Y allí sí hubiera habido un motivo para qué, para que los campesinos se sumen a una rebelión o a un levantamiento insurgente, o un levantamiento subversivo, para que se sumen a los grupos subversivos que surgieron en la década del 80. Pero al darse la reforma agraria, de alguna manera eso, como quien dice, salvó al Perú de una desgracia, ¿no?
porque el campesinado peruano, al recibir su reforma agraria, prácticamente ya no se interesaban, o nunca se interesó de hecho, por liderar una rebelión, una insurrección de tendencia comunista o de ese tipo. Solamente estaba pues atentos a lo que iba a ser la reforma agraria. Y es por eso que Antonio Zapata nos dice de que si de no haberse dado la reforma agraria, como se dio, tal vez ahí sí ya el campesinado peruano se hubiera cansado y se hubiera visto traicionado de alguna manera por el Estado, al ver que los tenía abandonados y en la completa sumisión. Al ver esto, pues ya el campesinado tenía un motivo para unirse a un grupo subversivo. Y allí tal vez, solo tal vez, es una historia contrafáctica, ¿no? Una supuesta ucronía, tal vez allí ya Sendero hubiera cobrado más fuerza. Pero también hay una cosa que bendijo al Perú, y es que el campesinado peruano también vivió aislado todos esos años, ¿no? Vivió aislado, pues como ya dije, no sabía nada de lo que era el comunismo, no sabía nada de lo que era pues eh, el revisionismo, ¿no? No sabía nada del maoísmo, ni del estalinismo, ni nada de esas cosas. No sabía nada de comunismo, tampoco de revolución cubana o de castrismo. Habían pasado prácticamente desapercibidos todos esos acontecimientos en el campesinado peruano, que prácticamente vivió aislado del mundo en esa época. Así es como pues vivió el campesinado peruano las décadas de 1960 y 1980. Las épocas de mayor sufrimiento para nuestro campesinado fueron sin duda la década del 80, donde se vieron las grandes masacres, grandes arrasamientos y asesinatos masivos, algo que hasta hoy el Perú sigue lamentando. Bueno amigos, espero que el video les haya servido, les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, cuídense.